Nuestra historia no comienza en un jardín fértil, perfumado y ordenado por la mano de un creador solitario, sino en las profundidades de un tiempo que desafía la imaginación, un periodo tan vasto y extenso que lo llamamos el tiempo profundo. Es una narración sin un único protagonista divino, sino con un reparto de miles de millones de años, donde el único motor es la implacable, azarosa y maravillosa maquinaria de la evolución. Antes de que pudiéramos levantar la mirada para preguntarnos de dónde veníamos, ya éramos una parte minúscula, pero vibrante, de esta historia cósmica y biológica. Los cimientos químicos y el primer aliento de la vida, todo comenzó, se cree, hace unos 4.54 millones de años, cuando un cúmulo de polvo y gas cósmico se fusionó en nuestro planeta, la Tierra. Durante el primer billón de años, este mundo fue un infierno hirviente, golpeado por asteroides y envuelto en gases volcánicos. No había Adán, ni Eva, ni árboles, solo rocas, agua y una sopa primordial cargada de los elementos básicos en carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es en este caldo tibio, bajo el impacto constante de la energía rayos, calor volcánico, radiación solar, donde la química realizó su primer milagro. En las moléculas inertes se ensamblaron en estructuras complejas, como los aminoácidos y los nucleótidos. Este proceso culminó hace unos 3.7 millones de años, en un evento que los científicos llaman abiogénesis. En algún lugar, quizás en las profundidades del océano, en chimeneas hidrotermales, o en pequeños charcos costeros, una de estas moléculas complejas adquirió una capacidad revolucionaria, la de replicarse. De este primer autorreplicador, una diminuta entidad que luchaba por copiarse antes de ser destruida, nació el último ancestro común universal, o LUCA. Este no era un organismo sofisticado, sino el punto de partida genético del que descienden absolutamente todos los seres vivos que han caminado, nadado o volado sobre este planeta. A partir de LUCA, la vida se diversificó en bacterias, arqueas y la Tierra. Se pobló de seres unicelulares que durante miles de millones de años trabajaron sin descanso modificando la atmósfera, llenando el aire de oxígeno, preparando el escenario para la complejidad. La gran explosión de la diversidad y el salto a la Tierra durante un tiempo asombrosamente largo, la vida fue microscópica, pero la evolución, impulsada por mutaciones aleatorias y la presión del entorno, nunca se detuvo. Hace unos 540 millones de años, el planeta fue testigo de la explosión cámbrica, un evento geológico repentino, en términos geológicos, en el que aparecieron de pronto la mayoría de los grupos de animales modernos. De repente, la vida se llenó de conchas, ojos, esqueletos y cuerpos complejos. Nuestro propio linaje, el de los vertebrados, comenzó humildemente como pequeños peces, sin mandíbula, nadando en mares poco profundos. El siguiente gran salto fue la conquista de la tierra firme. Nuestros ancestros desarrollaron pulmones y extremidades a partir de aletas, permitiendo que la vida saliera del agua. El tiempo pasó en ciclos de extinciones masivas y nuevos amaneceres evolutivos. Aparecieron los anfibios, luego los reptiles, y tras la aniquilación de los dinosaurios por un asteroide hace 66 millones de años, llegó la hora de los mamíferos. Y es dentro de este linaje de mamíferos, criaturas de sangre caliente, que amamantan a sus crías, donde nuestro camino finalmente se hace visible. Nuestros parientes, el linaje de los primates. Nuestra historia se enfoca ahora hace unos 65 millones de años, con la aparición de los primates, pequeños animales arbóreos que vivían en los bosques, desarrollaron manos prensiles, visión estereoscópica útil para saltar entre ramas y cerebros más grandes en comparación con otros mamíferos. Hace unos 25 millones de años, este linaje se dividió, dando origen a los monos del viejo mundo y a los hominoideos, el grupo que incluye a los simios y en última instancia a nosotros, el evento crucial, el que nos separa de nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés, ocurrió en África hace unos 6 a 7 millones de años. Una alteración climática comenzó a convertir los densos bosques en sabanas más abiertas. En este nuevo y desafiante entorno, una rama de primates adoptó una adaptación radical, el bipedismo, la capacidad de caminar erguido sobre dos piernas. Esto liberó las manos para transportar alimentos o herramientas y, crucialmente, elevó la cabeza, permitiendo ver por encima de la hierba alta. La criatura que dio este primer paso fue uno de nuestros primeros ancestros homininos, la cuna de la humanidad, el gran viaje africano,
entre hace 4 y 2 millones de años. África Oriental se convirtió en el escenario de una explosión de formas homininas, figuras como Lucy Australopithecus afarensis, de hace 3.2 millones de años. Nos muestran ya un bipedismo bien establecido, aunque con cerebros aún pequeños, comparables a los de un chimpancé. Este fue el primer gran capítulo del drama humano a la lucha por la supervivencia en la sabana, perfeccionando la marcha erguida. El verdadero punto de inflexión llegó con el género Homo hace unos 2.5 millones de años, con la aparición del Homo habilis, hombre hábil. Vimos el desarrollo de la fabricación de herramientas de piedra sencillas, pero intencionadas, la cultura holdubayense. El cerebro comenzó a crecer, impulsado quizás por la necesidad de procesar dietas más ricas en proteínas o por la complejidad de la vida social y la cooperación. Luego vino el gran viajero, el Homo erectus, hace unos 1.8 millones de años. Este homínido fue el primero en salir de África, dispersándose por Asia y Europa. El Homo erectus era más alto, tenía un cerebro significativamente mayor y, lo que es más importante, dominó el fuego. El fuego proporcionó calor, protección y, por primera vez, cocción. Cocinar hizo que los alimentos fueran más fáciles de digerir, liberando energía que impulsó el desarrollo cerebral. Este fue un salto evolutivo tan crucial como el bipedismo, los parientes cercanos y el nacimiento de la conciencia, mientras el Homo erectus y otras especies arcaicas evolucionaban en Eurasia. En África, nuestro linaje continuaba su marcha. Hace unos 600.0 años, apareció una especie que es probable que sea el ancestro común de los neandertales, los denisovanos y los humanos modernos, el Homo heidelbergensis. Este grupo ya desarrollaba herramientas más sofisticadas, cazaba grandes animales y probablemente ya enterraba a sus muertos. La separación de nuestro linaje directo se cristalizó hace unos 300.0 años en África. Los fósiles encontrados en lugares como Jebel Airaud, Marruecos y Homo kibis, Etiopía, nos muestran los primeros ejemplos de nuestra propia especie, el Homo sapiens, hombre sabio. Estos primeros sapiens tenían ya la forma craneal que nos caracteriza, en una frente alta y una barbilla prominente, mientras el Homo sapiens se gestaba en África. El hombre de Neandertal evolucionaba en Europa y Asia, y los misteriosos denisovanos en Asia Oriental. Estos no eran criaturas brutales y estúpidas, sino parientes inteligentes que dominaban el fuego, cuidaban a sus enfermos y creaban arte. La historia humana, lejos de ser lineal, era un arbusto complejo, con múltiples especies conviviendo al mismo tiempo. El éxodo final y la revolución cognitiva. Hace unos 70.0 años, un pequeño grupo de Homo sapiens africanos emprendió un segundo y definitivo éxodo de África, armados con su recién adquirida revolución cognitiva. Esta ola migratoria se encontró con los neandertales y los denisovanos a medida que se dispersaban por el mundo. Es importante notar que no fue un encuentro de aniquilación simple, fue un encuentro de mestizaje. Los análisis genéticos modernos han revelado que las poblaciones no africanas de hoy en día llevan pequeñas cantidades de ADN neandertal, entre 1% y 4% y denisovano. Los humanos modernos no reemplazaron a sus primos, simplemente los absorbieron y finalmente sobrevivieron a ellos. La revolución cognitiva fue el verdadero punto final de nuestra evolución. No fue un cambio físico dramático, sino la capacidad de pensar en abstracto, de crear lenguaje complejo, mitos, arte simbólico y planificar a largo plazo. Fue este cambio el que nos permitió inventar la agricultura, construir ciudades y finalmente mirar las estrellas y empezar a preguntarnos, no a nuestro creador, sino a la evidencia de dónde veníamos realmente. La perspectiva de Adán y Eva, en contraste con este relato de miles de millones de años, poblado de bacterias, peces con patas, simios bípedos y primos extintos, encuentra la poderosa, pero simple, narrativa de Adán y Eva, el relato fundacional de muchas de las grandes religiones abrahámicas. Este mito, gestado hace unos pocos miles de años, en Oriente Medio, proporciona un origen instantáneo y moral a la humanidad. En el jardín del Edén, la creación se completa en 6 días, culminando con el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva no son los productos de una selección natural cruel y azarosa, sino seres perfectos, colocados en un paraíso. Su historia no trata sobre la supervivencia biológica, sino sobre la caída moral, la desobediencia y la adquisición del conocimiento del bien y del mal. Un evento que los expulsa del Edén
y justifica el sufrimiento y el trabajo. El mito de Adán y Eva nos da respuestas emocionales y espirituales profundas, nos da propósito, culpa y un sentido de pertenencia a una tradición inmutable. La ciencia, por otro lado, nos da respuestas físicas y basadas en la evidencia. Somos el producto de adaptaciones geológicas, climáticas y biológicas, un eslabón de una cadena cósmica que se extiende hasta las estrellas.